Y hablando de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, nuestro próximo invitado es Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué Gracias tal? por ¿Cómo venir. están? Buenas noches. Bien. De lo que vimos recién, ¿viste mucho cumplimiento, poco cumplimiento de la gente? Sobre todo en para empezar a hablar un poco de lo que está pasando con la Mira, pandemia. bastante cumplimiento, mucha responsabilidad veo, sobre todo en el uso de barbijo, en los cuidados personales, se sigue cumpliendo en espacios cerrados, obviamente que es lo obligatorio en el día de hoy, pero bueno, tenemos que seguir machacando y concientizando de que sobre todo en esta situación que ya es preocupante realmente, bueno, estaba hoy mirando cómo saltaron los casos en Córdoba, como acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy alto, y sabemos que cuando golpean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después eso rebota en el conurbano. No aumentaron todavía tan rápido en el conurbano bonaerense, pero seguramente será cuestión de días y de ver si efectivamente la variante Omicron ya está circulando por la Ciudad Autónoma y por el conurbano bonaerense. Pero sí, con mucha preocupación tenemos que seguir concientizando de que hay que mantener los cuidados lo más posible. ¿Cuál es la explicación que hoy le encuentran al aumento de casos? Porque la Omicron todavía no está circulando o no se No sabe. lo sabemos, si está no claro. lo sabemos, no lo sabemos. Son eventos sociales, quizás es la Omicron. Mira, es un poco de todo. Efectivamente aumentaron. Creo que todavía es la ola de la Delta también, que no se había expresado con mucha virulencia en Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires en particular. Efectivamente se relajaron porque habían caído mucho los casos, se relajaron las medidas de cuidado, se relajaron hace un tiempo y bueno, esto puede ser un rebote en ese sentido. Pero bueno, habrá que ver, hay que analizar, hay que terminar de analizar si la variante Omicron está también entre nosotros en la provincia de Buenos Aires. Carlos, respecto a las declaraciones que hizo Nicolás Kreplak de que las personas de altos ingresos tienen 6 veces más riesgo de contagios, ¿esto qué quiere decir? Mira, es un estudio poblacional que hizo con cruce de varias, valga la redundancia, variables y es lo que mostró el estudio. Después hay que darle una explicación, Claro. comportamiento social. Mira, probablemente eso tenga que ver con que muchas veces la gente de mayor poder adquisitivo tiene mayor cantidad de eventos sociales o mayor cantidad de reuniones, mayor cantidad de contactos. Yo lo quiero poner en esos términos. Puede ver que algunos se cuiden menos que otros, pero bueno, no sé, hay que buscarle una explicación. Lo que dice el dato empírico es que... ¿Es un estudio de quién lo hizo? Perdón, ¿quién hizo? No, lo hizo el Ministerio de Salud. Ah, el propio Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Claro, es importante subrayarlo porque... Lo hizo el Ministerio de Salud con una metodología bastante compleja que cruza datos del CISA con la EPH para conocer el nivel de ingresos de las personas, así que es un estudio científico validado, digamos. Pero bueno, después hay que buscar una explicación, pero lo que mostró es esto, que probablemente por menores cuidados, probablemente por mayor cantidad de contactos o de eventos, etcétera, eso generó un impacto mayor en los contagios, pero la preocupación es en general, digamos, independientemente del nivel de ingresos, tenemos una preocupación general por este aumento tan fuerte de casos que está habiendo en los últimos días. Empezó a regir el pase sanitario. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre empezó a regir. Sí. Y hay algunas dudas respecto de quién tiene que ser la autoridad de control de la gente de esos pases sanitarios, sobre todo en los eventos masivos. Y te sumo como pregunta, ¿qué están viendo del cumplimiento del pase sanitario en estos días? Bien, mira, la responsabilidad tiene como 2 pasos. El paso directo, la responsabilidad primaria, la tienen o los comerciantes o aquel que organiza el evento, que se tiene que comprometer, justamente de acuerdo a lo que dice la normativa, a controlar que la gente que ingresa tenga o las 2 dosis o una dosis en las últimas, o la primera dosis en el periodo de tiempo de 6 semanas hasta el 28 de febrero como medida transitoria. Después nosotros, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, está haciendo controles aleatorios porque la verdad que no tenemos capacidad de poner una persona, un trabajador, una trabajadora de la Administración Pública Provincial en cada uno de los comercios, restaurantes, bares, es imposible. Y después en los eventos masivos, también los organizadores. El otro día, bueno, justo en el día del debut del pase sanitario estuvo el partido de Quilmes con Barraca Central en la cancha de Racing y ahí hubo un operativo de control, inclusive salieron las notas en los periódicos, en el Diario Nación, vi una nota en donde se establecieron los controles. Vos me dirás, bueno, pero no se controló a todo el mundo. Bueno, la mayoría tuvo, los que cuando se pudo hacer razonablemente se pidieron los controles, se mostraron, así que es complejo, la verdad que es complejo. Es una medida, es complejo en los eventos masivos. En los comercios y en los restaurantes no me parece, o en los bares o en los boliches no me parece una medida compleja, lo digo por experiencia. Cuando yo era adolescente o era más joven, iba a algún bar, a algún boliche, me pedían el DNI y es lo mismo.
Que te Sí. pidan la tarjeta o el DNI o el mostrar hay es lo algunas- mismo. hay O sea, algunas críticas. no puede ser una excusa para no hacer el control. Obvio. Es decir, no, tengo que hacer el control. Bueno, Hay algunas críticas que quizás es algo atendible del pedido del pase sanitario en los bancos, porque quizás una persona que no se vacuna puede no ir a un restaurante, puede elegir esas sí, lo situaciones estamos trabajando. ahora. O sea, todas esas medidas, esos puntos Grises. excepcionales, grises, los estamos trabajando. Bueno, en una medida general siempre pasan estas cuestiones y uno después va ajustando la normativa. Lo que quiero que se entienda es que es una medida que tiende a evitar medidas más radicales como tuvimos que instalar en otro momento por el aumento de casos, sabiendo ahora que la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires está vacunada con una dosis y con esquema completo. Nosotros hoy tenemos 14.600.000 bonaerenses con una dosis, de los cuales 12,5 millones tienen 2 dosis y 1,5 millones tienen la dosis de refuerzo. O sea que estamos avanzando, estamos acelerando la dosis de refuerzo justamente por estas... ¿Descartás entonces que puede haber restricciones como conocimos en los meses anteriores Mirá, cuando no había vacuna? Ante una enfermedad tan extraña que todavía uno no termina de caracterizar el comportamiento, porque no sé, ayer veía una nota que en Sudáfrica aumentó muchísimo por la variante Omicron muy rápido, pero ya cayó al 50% en cuestión de días. Claro. O sea que nunca sabes bien cómo es el comportamiento de este virus. Lo que hoy nos tenemos pensado establecer otro tipo de medidas. Hoy, dentro de 15 días, no sé. Ahora, No sabemos, la verdad que no sabemos. Sería muy arriesgado hoy pensarlo. Nosotros vamos monitoreando, te digo, casi minuto a minuto lo que está pasando, nuestro ministro de Salud. Hay un debate, entiendo que lo que hacen del pase sanitario tiende a impulsar la vacunación. Ahora, también hay otro debate, lo instaló la provincia de Catamarca, recién se lo consultábamos a Florencia Can, la especialista que estuvo siempre al frente durante la pandemia, que tiene que ver con esta decisión o este análisis que está haciendo Catamarca de cobrar a aquellos que deciden no vacunarse y que después requieren del sistema de salud público para atenderse. Están analizando eso. ¿Vos lo considerás disparatado? ¿Ustedes qué ven respecto a esto? Mira, nosotros no lo hemos evaluado en ese sentido. Nuestro sistema de salud público es público. Vi hoy también una nota que en Francia hay un debate abierto de por qué tienen que dejar de tener, por ejemplo, cirugías programadas a aquellos que se vacunaron porque los hospitales están llenos de gente que no se quiso vacunar. Claro. Hay un debate muy fuerte abierto en Francia en el sistema médico. Claro. Entre los médicos está ese debate. ¿Por qué tenemos que atender a alguien que...? Claro, lo que nosotros queremos establecer y concientizar a la gente es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Es el único remedio que tenemos contra esta Pero situación. ustedes no lo analizan, eso de Catamarca, no. Para nada. De hecho, me importante acabo de enterar, no conocía. salió en los periódicos, Sí. no es un dato propio, sino que salió Sí, en varios lugares este análisis. Sí, pero bueno, no lo estamos analizando hoy en ese sentido. De los que no se vacunaron en provincia de Buenos Aires, ¿ustedes qué ven? ¿Qué porcentaje hay de gente antivacuna, gente que por ahí por desidia no se va a vacunar? Antivacunas muy poco realmente. Si bien hay algunas pantallas que emiten ese mensaje, algunos abiertamente, otros un poco más veladamente. No hay un movimiento antivacunas radicalizado fuerte en la provincia de Buenos Aires, en Argentina en general me parece, como sí lo hay en Estados Unidos, en algunos estados, como hay en algunos países de Europa. No, muchas veces es una cuestión de desidia, o muchas veces es, mira, muchos casos, lo estuve hablando el otro día con el ministro Kreplak, que me contaba que en los barrios más alejados, en barrios populares más alejados, muchas veces, sobre todo las mujeres, las mamás, no iban al vacunatorio porque no tenían con quién dejar a los hijos, entonces querían vacunarse pero no tenían cómo acceder. Por eso estamos haciendo operativos casa por casa para vacunar a aquellos que no pueden. Pero bueno, es una complejidad. Lo que quiero decir es que, a diferencia de otros lugares del mundo, nosotros no tenemos un problema severo de gente que no se quiere vacunar. Me parece que son más excepciones que una regla general de comportamiento. ¿Preocupa la aglomeración que se puede dar durante el verano? Porque sobre todo con el previaje, con las restricciones para viajar afuera del país, va a estar seguramente la costa atlántica colapsada o quizás con el 80-100% de ocupación. ¿Preocupa qué es lo que puede pasar allí? ¿Cómo se va a resolver eso? No me animo a decir que nos preocupa, nos ocupa y estamos trabajando, bueno, nuestro ministro de Producción, que tiene la competencia en materia de turismo, nuestro ministro de Seguridad, nuestro ministro de Salud. Ya estamos desplegando los operativos de salud, de seguridad, de fomento del turismo en toda la costa atlántica y el resto de los destinos turísticos y trabajando con los representantes de los restaurantes, de los bares, de los boliches, de los balnearios para, bueno, tratar de evitar situaciones que pueden generar un contagio masivo. La verdad que nos sorprendió un poco la rapidez con la que aumentaron los casos esta última semana.
a semana cerrada, digo, porque inclusive se profundizó en los últimos días, pero a semana cerrada... ¿Es de lunes a lunes? Sí, de lunes a domingo, digamos. En Cava aumentaron, casi que se triplicaron. En Provincia de Buenos Aires casi que se duplicaron. O sea que es un aumento que la verdad que no estábamos esperando. ¿Por qué los niveles de testeo son parecidos entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, teniendo en cuenta que la población de provincia es mucho mayor? Mira, nosotros estamos testeando a todas aquellas personas que presenten síntomas y que se presenten a testearse. No sé a qué responde, pero como siempre dijimos, el testeo tiene una lógica sanitaria. Se hace en el marco de una lógica sanitaria, no es... Un síntoma. Claro, un síntoma, no es por las dudas me voy a testear. En la provincia de Buenos Aires no es así, y es lo que corresponde, porque aparte son recursos públicos, no es que a mí se me ocurre ahora, bueno, me voy a testear por eso para ver si mañana puedo ir a comer con mi papá y mi hermano. No corresponde, la verdad, si no tengo un síntoma o no tengo un contacto estrecho, no corresponde. Yo la verdad que no sé cómo es el mecanismo hoy en la ciudad autónoma, pero en la provincia de Buenos Aires tiene que haber un justificativo clínico para hacer un testeo, porque son recursos de los bonaerenses. Claro, ¿ustedes están testeando, por ejemplo, a los que son contactos estrechos y no tienen síntomas? Sí, claro, los que son contactos estrechos sí. Aunque no tengan síntomas. Aunque no tengan síntomas. Ah, bueno, es importante porque en algún momento recuerdo que se le ordenaba... lo expresa. Claro, claro, se ordenaba aislamiento a aquellos casos que habían sido contacto y no tenían síntomas. Sí, y hemos reforzado mucho la capacidad de testeo, inclusive para la costa, con las postas sanitarias. Inclusive vamos a estar vacunando en la costa. En la provincia. En los destinos turísticos, yo digo la costa, pero en todos los destinos turísticos principales de la provincia vamos a estar vacunando con postas sanitarias del Servicio de Atención Sanitaria al Turista. Vamos a vacunar. Incluso aquellos que no sean bonaerenses. Aquellos que no son argentinos no bonaerenses e incluso extranjeros. O sea, cualquiera se puede vacunar hoy en los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo hacen? Porque eso es importante explicarlo. Con el certificado de su propia localidad muestra que ya y después se le hace un certificado de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Porque a veces los sistemas no dialogan. Claro. Para esos casos pero todo va al CISA, igual. Y por un lado, por el otro, Argentina, todo llega al CISA. Bien. ¿Qué nivel es bajo hoy o es estable el nivel de camas de ocupación de terapia intensiva? Que es otro de los datos que los por ahora sí, ven, esperemos que se mantenga en estos niveles. Lo que pasa es que, como ya sabemos por las olas anteriores, hay un delay, una demora entre que la gente se contagia y aquellos que sufren la enfermedad de modo grave ingresan. O sea que los próximos 10 o 15 días van a ser claves para ver si está aumentando el nivel de internaciones, que eso es lo más preocupante en última instancia, porque si uno se enferma de modo leve o sintomático, es un problema en tanto y en cuanto uno puede contagiar a otros, pero no es un problema sanitario en última instancia, es como, digamos, bueno, iba a decir algo que no se debe decir, así que no lo voy a decir. No lo voy a decir, ya sabes, pero no lo voy a decir. Te pregunto, decías, los sistemas dialogan, y te pregunto si... Con el gobierno de la ciudad ustedes están dialogando qué pasó después de el pico de la pandemia, se cortó el diálogo, vinieron las elecciones, ¿cuál es hoy el diálogo pensando también que los casos aumentan y se tiene que empezar también a gestionar entre el conurbano y la ciudad? Sí, no se cortó el diálogo, los equipos técnicos siempre trabajan de manera mancomunada. Es cierto que con la caída de casos no había tanta necesidad de coordinación permanente con la ciudad autónoma, pero el diálogo está abierto. A ver, uno puede tener diferencias políticas, inclusive ideológicas, hasta insalvables, hasta irreconciliables, pero esto es otra cosa, esta es otra materia. Esto es cuidar la salud de la población y por eso tenemos que estar todo el tiempo permanentemente coordinando si es que es necesario. Me parece necesario y repito, los equipos técnicos, los ministros inclusive están en permanente diálogo. Hoy sé que el gobernador estuvo escribiéndole a Horacio Rodríguez Larreta, al jefe de gobierno, o sea que no se cortó el diálogo. ¿Por los casos, por el aumento de casos le escribió? Sí, por temas vinculados a la cuestión sanitaria, sí. Bueno, te llevo ahora de vuelta nuevamente a la política porque lo hablábamos hace un ratito con Luis Tonelli, que pareciera que la comunicación terminó ordenando la interna que tenía el gobierno nacional después de las PASO. ¿Cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires después de todos los cambios y con la incorporación de tantos dirigentes con territorio, tantos intendentes que se sumaron al gabinete de Kicillof? Mira, lo que hizo el gobernador y que coincidió con dos hechos, justamente uno fue la derrota en las PASO y el otro fue efectivamente la caída muy fuerte de casos en la pandemia y el paso a una nueva etapa que parecía en este momento. Bueno, ahora volvió la cantidad de casos, pero en ese momento parecía que habían caído muchísimo los casos, se podían eliminar ciertas
medidas de cuidado o restricciones que estaban vigentes, empezaba una nueva etapa, la etapa de la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires, que continúa. Bueno, ahora veremos cómo eso se conjuga con el aumento de los casos. Pero lo que hizo el gobernador es reforzar el gabinete, ampliar el gabinete. Vos fijate que si bien hubo cambios, ninguno de los que estábamos en funciones nos fuimos a casa. Claro. Nos dio nuevas responsabilidades porque ampliar un gabinete es eso. Y también siendo conscientes que a mí me gusta siempre, creo que inclusive la hice la última vez que vine acá, la analogía con el fútbol. Equipo que gana no se toca, dicen. Claro. Equipo que pierde tenés que hacer cambios porque el partido continúa. Claro, y bueno, sí, es verdad que Kicillof no perdió porque siguen todos en el mismo gabinete, pero tuvo que abrir, por ejemplo, a un sector que hasta ahora no tenía un lugar en el gabinete, como el masismo. Claro, porque es otra etapa en donde hay que ampliar las capacidades de gestión, las capacidades de gobierno, y el gobernador, junto con su fuerza política, buscó a los mejores hombres y mujeres para ampliar y reforzar el gabinete. Nos vienen 2 años en donde tenemos que hacer lo que no se pudo hacer en estos 2 por la pandemia y en lo que perdimos terreno durante el macrismo y el Ahora hay que liberalismo. ampliar también pensando en las elecciones, o sea, así como estaban, ¿no se gana las elecciones en 2023? Mira, me parece que los cambios respondieron más a una necesidad de reforzar el gabinete y acelerar la gestión porque habían cambiado las circunstancias. Me parece que eso. Después puede haber una cuestión política, obviamente, pero estamos viendo que nuestra necesidad es recuperar el terreno perdido en estos 6 años. Por eso, hace muy poquito, en el distrito de Pilar, el gobernador lanzó un plan 6x6, que significa básicamente que luego de 6 años de crisis en la provincia de Buenos Aires, 4 por el piedalismo, 2 por la pandemia, se necesitan 6 años de reconstrucción. ¿Es lanzar abiertamente la reelección? No, independientemente de quién implemente eso, hay que tener un plan, políticas de Estado y un plan en donde se empiece a caminar. Decís 4 años de macrismo, 2 de pandemia. Sí. ¿No hacen ninguna autocrítica de estos 2 años de gestión económica, uno siempre social? puede hacer críticas, autocríticas, etcétera. Lo que sí digo es que en un año de pandemia, y sobre todo en el primer año en donde no teníamos vacuna, entonces la única forma de sostener la salud de la población, las condiciones sanitarias de la provincia, era establecer ciertas medidas de cuidado que muchas veces eran restrictivas de las actividades productivas, etcétera. Eso tiene un impacto económico, eso tiene un impacto social, eso tiene un impacto psicológico en las personas, pero fueron medidas que hubo que tomar. Vos me decís, no, tendrían que haber abierto antes las actividades productivas. Bueno, yo te digo que puede ser con el diario del lunes que te diga, sí, lo que abrimos en esta fecha lo podríamos haber abierto un mes antes, 15 días antes, una semana antes, o podríamos haber estirado alguna situación. Pero en el día a día vos no tenés la información que hoy tenés. Lo de las Entonces escuelas... digo, podemos hacer muchas críticas, porque la verdad que quien no es capaz de hacer una autocrítica considera que hizo todo de manera perfecta. La verdad que se trabajó muchísimo, con mucho esfuerzo, con mucha información permanentemente, generando información sobre un tema que nadie en el mundo sabe mucho todavía, a pesar de lo que se ha estudiado la pandemia en estos años. Bueno, nadie estaba esperando que aparezca una variante llamada Omicron que tenía una capacidad de contagio varias veces superior a la variante más contagiosa que existía. O sea que, digo, nos podemos encerrar y debatir, hacer determinadas críticas, me parece que son críticas puntuales o debates puntuales que podemos tener internamente. La línea general de comportamiento, la verdad que nosotros estamos muy contentos con lo que se hizo. Los resultados son los que son porque estamos en una pandemia. Porque vos mirás, no, hubo muchos fallecimientos. Claro, es lo que pasa en una pandemia. Claro, cayó la economía y hubo impacto social. Claro, porque había que cerrar los establecimientos o limitarlos horariamente y eso implica un impacto sobre la producción, sobre el comercio. Y sí. Lo de las escuelas, finalmente, ¿entra dentro de esta autocrítica con el diario del lunes? Decir, bueno, tendríamos que haber, sí, abierto en marzo. Mira, en los mismos términos que lo que acabo de decir, puede haber ahora con el diario del lunes, sí, una semana antes, una semana después. Me parece que se hizo lo que correspondía. Se hizo lo que correspondía, que era cuidar la salud de los chicos, de las chicas y de los docentes y los trabajadores de la educación. En ese mismo momento, mantener la educación por canales alternativos, por internet, por cuadernillos, atendiendo todas las situaciones que no estaban previstas y que nunca imaginamos que podían pasar, con un esfuerzo muy, muy grande de nuestra ministra de Educación, con un presupuesto altísimo en materia de educación, porque justamente hubo que desarrollar sistemas, hubo que imprimir cuadernillos, hubo que reforzar los cuerpos docentes, porque en pandemia no es que trabajaron menos los docentes, trabajaron más. Me animo a decir que trabajaron el doble de lo que trabaja un docente
normalmente, justamente porque es mucho más desafiante poder enseñar a un alumno a distancia. Es mucho más, lo digo como docente y me pasa. Bien. Gracias, Carlos. A ustedes. Muy amable, felicidades. Bueno, muchas gracias, felicidades para todos.